¿Cómo están? Buenas noches. Bien, muy buenas noches. Vamos a iniciar con el desarrollo del curso. El tema que nos corresponde el día de hoy es valorización y liquidación de mantenimiento rutinario de caminos vecinales. Eh, Como ustedes ya deben haber visto en sesiones anteriores, este tipo de actividades tiene una estructura particular, ¿no? Que está determinada por los formatos que han sido establecidos en el año 2020. Eh, Además de ello, a las cantidades de metrados que se vayan a ir determinando de cada una de las partidas que se van a desarrollar en este tipo de mantenimiento, se habían hecho los ajustes necesarios para determinar las cargas finales. Para ello se aplicaban las tablas del GEMA, ¿no? Igualmente se había considerado todo un proceso de clasificación de estas vías, igualmente empleando estas tablas del GEMA. El proceso de desarrollo de las actividades de este tipo de intervenciones relacionadas al mantenimiento tiene una particularidad al momento de su valorización y su liquidación. Así como en la planificación se han llevado adelante las cuantificaciones y el acomodo de varios de estas empleando estas tablas GEMA, igualmente en en la valorización y la liquidación se va a considerar el mismo aspecto. ¿A qué consideramos nosotros o cuáles son los aspectos importantes que vamos a tener en cuenta? Primero va a ser el monto de contrata. El monto de contrata tiene que respetarse y tiene que estar según lo que se ha acordado y cómo se ha distribuido este monto a lo largo de cada uno de los meses. En algunas oportunidades, la distribución del presupuesto no está comprendida únicamente entre un año, sino entre parte de un año y parte del siguiente año. Entonces ahí tienen que tener en cuenta cómo se ha establecido estos montos para que puedan generar las valorizaciones en ese sentido. Otro aspecto fundamental que van a tener en cuenta al momento de realizar las valorizaciones y la liquidación va a ser el control de cargas reajustadas. No, así como este procedimiento se ha realizado al momento de la planificación, al momento de la ejecución también tiene, o al momento de la valorización, también tiene que ser tomado en cuenta. Porque lo contrario vamos a tener una diferencia sustancial entre aquello que se había previsto realizar, que es el resultado de estos datos ajustados, con aquello que se ha ejecutado, ¿no? Si no se hace esta consideración, vamos a tener una diferencia bastante amplia. Otro aspecto de interés que se tiene que tener en cuenta siempre, ahí, antes que me olvide, no se olviden que las cargas reajustadas están en función a los tipos y niveles de servicio. ¿Ya? Cada una de estas tiene unos valores específicos. Entonces, sí, tenemos que tener en cuenta ese aspecto. Otro que van a considerar va a ser la programación anual que han determinado teniendo en cuenta la cantidad de cuadrillas que se había establecido. Igualmente, acá deben de considerar los reajustes necesarios a ser llevados con la tabla GEMA. Del mismo modo, tienen que tener en cuenta que se haya cumplido
con la programación de las actividades de acuerdo a la estacionalidad que la entidad sectorial ya ha comunicado con oportunidad, ¿no? No todas las actividades, recuerden eso, se pueden realizar de acuerdo a nuestro criterio, de acuerdo a nuestros parámetros de priorización, ¿no? Porque ahí voy a requerir más personal y ahí voy a tener, en esta fecha voy a tener más personal, entonces acá desarrollo estas actividades o todas las actividades. Hay actividades que se van a poder desarrollar de forma prioritaria en un determinado momento y otras que no van a poder ser así. Además, recuerden, ya que al momento de plantear la propuesta se ha considerado eh, una cantidad de trabajadores, es decir, la cantidad de cuadrillas, ¿no? Entonces, dependiendo de esta cantidad de cuadrillas, uno pues estará, digamos, circunscrito a realizar una cantidad X también de actividades, teniendo en cuenta que tienes solamente, ¿no?, una cantidad ya definida de trabajadores. Entonces, nosotros podríamos eventualmente querer o se podría querer e intentar reportar un mayor avance a partir de un incremento de cuadrillas, pero eso tendría que haber sido comunicado oportunamente. Además de ello, técnicamente va a ser imposible que se pueda generar todas las actividades, todas las partidas del caso con una o con dos cuadrillas, ¿no? Dependiendo de la cantidad que has establecido. Lo que se busca, no se olviden, o con lo que se buscaba en la fase de planificación, es establecer la cuadrilla o la cantidad de cuadrilla, la cantidad de personal idóneo que nos permita realizar todas las actividades que deseamos a lo largo del periodo de contratación. Eso no quiere, eso evidentemente no indica pues que yo vaya a tener cinco cuadrillas y las esté, digamos, desactivando, activando según necesidad, ¿no? Sino debo tener una cantidad ya definida de cuadrillas y de trabajadores que tengan actividades a lo largo de todo el periodo. Entonces ahí revisen siempre la estacionalidad y al momento de elaborar las valorizaciones y también de presentarlas y de la inspección de revisarlas, siempre tomen en cuenta este criterio, este parámetro. Otro aspecto que está ya más vinculado con la aceptación de los trabajos, recuerden que al momento de elaborar el plan de trabajo, se han establecido, ¿no?, las especificaciones técnicas de cada una de las partidas. Y dentro de las especificaciones técnicas se han ido determinando el tipo de recursos que se va a requerir. Primero se ha descrito la actividad, ¿no? En qué consiste la partida, luego se ha descrito cuáles son los recursos que se van a requerir, maquinarias, bienes, materiales, herramientas, etcétera. También se ha definido en ese mismo ítem de la especificación técnica cuáles son los criterios de aceptación del trabajo realizado, ¿no? Y cada una de las partidas tiene esos criterios. Uno de los más importantes y que va a meritar siempre que se tome en cuenta algo más de atención va a ser la calidad del afirmado, ¿no? Primero, se va a verificar que este afirmado haya sido ejecutado con un material que tenga la granulación de acuerdo a la especificación técnica que se haya establecido, ¿no?
Ahí hay que recordar que el Ministerio de Transportes es el ente que ha normado todas estos ensayos y estas características relacionadas a compactación, granulometría del material con el que se va a trabajar, etcétera, ¿no? Y estas tienen que ser seguidas no solamente por las intervenciones vinculadas a este sector, sino por otras que vayan a requerir la revisión o la verificación a través de los mismos mecanismos. Entonces, ahí tienen que tener en cuenta, ¿no? Estos parámetros, ¿no? De los tamices, el porcentaje que pasa. Además, también deben de considerar el tipo de prueba que se ha establecido, ¿ya? No es de que ustedes van a realizar cualquier tipo de prueba, o la prueba que les convenga o la prueba que mejor les parece, sino la prueba que ya está establecida. Ahora, otra característica que deben de recordar y que deben de tener muy en cuenta es que eh, quien toma la muestra para la realización de los ensayos respectivos va a ser el inspector, ¿no? Él va a estar encargado de llevar adelante este proceso. Entonces ahí tenemos que ser bastante cuidadosos, ¿no? Eh, en cuanto a la frecuencia y el lugar de muestreo, esto ya está establecido también a través de la norma de lineamiento técnico normativo. ¿Ya? Ustedes deben de tener ya ese documento como parte de los instrumentos de trabajo y ahí establece, ¿no? Cuáles son los parámetros y los criterios para la toma de muestras para ensayos. También indica, como les mencionaba, cuál va a ser el método de ensayo y las normas que se van a aplicar. Asimismo, también menciona cuáles van a ser las frecuencias, ¿no? Por ejemplo, dice, para la granulometría se va a considerar el método de ensayo del MTC 204. Se pueden aplicar esas dos normas, la STM o la STHO. La frecuencia, esa se iba a hacer una muestra cada 750 metros cúbicos. Y el lugar donde se va a muestrear va a ser la cantera, ¿no? Ahí se tiene que tomar la muestra de granulometría, no en la pista, ¿no? Hay veces nosotros consideramos que la granulometría la vamos a tomar en la pista, ¿no? Porque ya está tamizada, así. Sin embargo, la norma técnica nos indica que se tiene que tomar en la cantera, pero ojo, no es sacándolo de la cantera, sino es en la misma cantera, pero pues ya con una preparación previa, ¿no? Es decir, ya pasó por el tamizado, de modo tal que ahí tú verificas que estés cumpliendo los parámetros de granulometría. Igualmente los límites de consistencia, ¿ya? La muestra también se toma cada 750 metros cúbicos, igualmente en la cantera, pero el método de ensayo es distinto. En cuanto a abrasión Los Ángeles, el método de ensayo es el E207 y la frecuencia va a ser de 1 cada 2000 metros cúbicos y también se va a tomar en la cantera. Como les mencioné, estas tomas de muestra y la conducción de los ensayos eh, va a ser conducido por el inspector. Igualmente, se entiende que ustedes ya tienen bastante claro que la supervisión en este tipo de
intervenciones es conducida por un inspector, no por un supervisor, ¿no? Y ya saben ustedes a qué se debe, ¿no? Entonces, ese inspector es el que va a estar encargado. Ustedes tienen que tener conocimiento de estos ensayos, de estas frecuencias, ¿ya? Para que tomen en cuenta ello al momento de realizar sus actividades, de modo tal que su valorización no vaya a ser observada. Recuerden que la residencia o el contratista es quien elabora la valorización y los metrados, pero la supervisión es quien los valida, ¿no? Es quien indica si es conforme o no. ¿Y en qué se va a basar en este caso específico? Es en el cumplimiento de estas normas técnicas ya establecidas. ¿Qué más a ver acá? Ah, también van a verificar el nivel de compactación. ¿Ya? Ahí no se olviden que el tramo que van a reportar en el metrado va para que pueda ser aprobado, tiene que ser en base a un mínimo de 6 determinaciones de densidad. De lo contrario, no va a ser aprobado. Entonces, ustedes consideren ese aspecto, ¿ya? Porque ahí también se ha visto, pues, que por desconocimiento, por error, si desean, no se toma este parámetro como debe ser y el inspector observa, ¿no? Termina observándolos. ¿Ya? La humedad de estos ensayos, de estas muestras no debe de variar más o menos 2% con respecto al óptimo contenido de la humedad de acuerdo a al método de ensayo. Igualmente, la frecuencia de muestreo de este ensayo de compactación va a ser una vez un ensayo, un muestreo cada 750 metros cúbicos. Ahí tienen que tener en cuenta que las densidades individuales siempre deben ser como mínimo el 100% de la densidad que se vaya a haber obtenido mediante el método Proctor modificado. Otro aspecto que van a tener en cuenta, ¿ya? Al momento de la valorización va a ser la calidad del espesor. Esta se va a evaluar en los mismos tramos que se va a haber evaluado el control de compactación y la frecuencia va a ser la misma. ¿Ya? Entonces el inspector a un mismo momento va a ir tomando las muestras para estos ensayos. El criterio que van a tener en cuenta ahí va a ser el espesor medio de la capa compactada, que bajo ningún caso puede ser inferior al del diseño. Es decir, van a sacar un promedio de las capas compactadas, van a ir midiendo y ese promedio no debe ser menor. ¿Ya? Tengan mucho cuidado porque como es promedio, ¿ya? Si eventualmente hay uno o varios puntos donde el espesor está por debajo del promedio, obviamente eh, el promedio que determinen va a bajar, ¿no?
Además de ello, también se considera que la determinación de espesor individual, es decir, de cada muestreo que se tome, debe ser al menos igual al 95% del espesor del diseño, ¿no? Esta exigencia es en el sentido de garantizar que el espesor que vaya a, el espesor medio que se vaya a generar con el trabajo desarrollado sea al menos entre el 96-97% del espesor del diseño. Si hay algún punto, algún área donde el espesor esté considerado con defectos de calidad porque están por encima de las tolerancias que la norma técnica permite, ya la reparación, ¿no? Pasa a cuenta del contratista, tanto en costos como en costas. Es decir, no puede volverse a considerar la valorización de los recursos, ¿no? Ni tampoco los otros gastos vinculados. Tengan bastante cuidado con eso. Son los aspectos más relevantes donde por lo general se suceden las mayores observaciones a las valorizaciones y también en la liquidación. Hay que tener en cuenta que una cosa es la valorización, ¿no? Donde eventualmente por X situación particular, coyuntural, como quieran, se pudo haber aprobado, se pudo haber considerado alguna, algún metrado, ¿no? Que estaba, digamos, en el límite de aceptación. Pero saben todos que la liquidación es siempre un proceso de fiscalización también, ¿no? Entonces ahí es factible que se puedan realizar algunos otros ensayos, algunas otras pruebas nuevamente para verificar, ¿no? La idoneidad de las que ya se han realizado en la ejecución y de encontrarse discrepancias, ¿no? Lo que va a primar siempre va a ser los hallazgos o los resultados que se obtengan con las pruebas, con los ensayos de la liquidación, ¿no? Por mucho que el ensayo que se ha eh, desarrollado durante la ejecución haya sido el más óptimo, el que ha alcanzado resultados al 100% de acuerdo a los parámetros de diseño, etcétera, ¿no? Si en la liquidación se realizó ensayo en el mismo punto donde durante la ejecución se encontró un dato que era igual al 100% del diseño, pero en la liquidación, por X razón, esto disminuyó hasta un 80-70%, el dato que va a primar va a ser el dato obtenido por la liquidación, y eso va a ser siempre, ¿no? Entonces, ustedes traten de realizar cada una de las partidas en las condiciones o en los supuestos de la mayor idoneidad posible, para que se eviten estas situaciones. Nosotros ya sabemos que es una valorización, ¿no? La valorización viene a ser la cuantificación desagregada de cada una de las partidas que se ha ejecutado en un determinado periodo de reporte. ¿Ok? Este periodo de reporte puede ser un periodo completo o puede ser un periodo parcial. Por ejemplo, la ejecución del mantenimiento se inició el 16 de febrero, ¿no? Y de acuerdo al contrato suscrito, mi primer periodo de reporte va a comprender hasta el último día calendario de ese primer mes, es decir,
Mi primer reporte lo voy a presentar al 28 de febrero, pero como es del 16 de febrero, ¿no? Va a ser equivalente a 12 días de trabajo. Es un parcial, no es el periodo completo. De ahí los siguientes sí ya serán periodos completos, ¿no? Será del 1 de marzo al 31 de marzo, luego será del 1 de abril al 30 de abril y así sucesivamente. Y muy probablemente el último periodo de reporte también sea un parcial nada más, equivalente a 15 días, 18 días, 20 días, qué sé yo. O podríamos tener esa suerte, ¿no? Que sea un periodo completo, ¿ya? Pero la valorización siempre abarca un periodo ya establecido, ¿no? No es que al momento de generar la valorización nosotros vamos a determinar el periodo. Otro aspecto importante que muchas veces nos genera complicaciones. El plazo de elaboración es al último día de cada periodo mensal, quincenal, según se haya acordado en el compromiso contractual. ¿Qué quiere decir esto? Y ahí es donde a veces nos equivocamos o interpretamos mal o simplemente por costumbre, ¿no? Ya hemos predefinido lo siguiente. Asumimos que el informe lo vamos a empezar a elaborar ni bien termina el periodo de reporte. Es decir, estoy en el mes de febrero y el informe lo empiezo a elaborar a partir del 1 de marzo, ¿no? Y el Estado me dice, me da 3 días o 5 días para elaborarlo y presentarlo. Y no es así. El plazo de 3 o 5 días que nos da el contrato está relacionado a la presentación del informe. El contrato en ningún momento nos indica en qué momento o a los cuántos días nosotros vamos a empezar a elaborar el informe. Por lo tanto, nosotros podríamos iniciar la elaboración del informe desde el primer día de actividades, es decir, empecé el contrato el domingo 16, ¿no? Y por la noche ya voy elaborando mis avances, mis metrados de ese primer día. El 17 haré lo mismo con las partidas que he desarrollado el 17 y el 18 con las que he desarrollado. Y así sucesivamente. Y el día 28 hago lo que corresponde al día 28 y los 2 primeros días de marzo o el primer día simplemente es para consolidar toda la información, ¿no? Y no como muchas veces lo hacemos, que recién al 1 de marzo desesperadamente estamos elaborando nuestro informe, ¿no? Y todavía luego nos quejamos, no, es que solamente te dan 3 días para elaborar el informe, muy poquito, con todas las partidas que tengo que reportar y encima está lejos, etcétera, etcétera, ¿no? La finalidad de la valorización es generar de forma justificada o de forma concordada con el avance físico un monto de pago a cuenta en función al valor referencial que se ha suscrito en el compromiso contractual. Es decir, con la valorización, yo voy a generar un monto de pago, ¿ya? Que va a estar relacionado con el monto total que se ha suscrito en el contrato, pero que al mismo tiempo ese monto de pago va a tener un sustento físico en lo que efectivamente se ha generado en el periodo de reporte, que vamos a entenderlo como el metrado avanzado. El responsable, la norma técnica general nos indica que la responsabilidad de elaborar la valorización puede ser una responsabilidad conjunta, es decir, de la residencia y la supervisión, o eventualmente puede ser de forma diferenciada.
Es decir, la responsabilidad le corresponde en un primer momento solo a la residencia o le corresponde a la supervisión de forma separada. Ahora, ¿por qué la norma técnica recomienda o considera que debe de ser de forma conjunta? Porque la supervisión ayuda a la residencia a que sus trabajos sean perfectos, ¿no? La residencia aplica su experiencia para el desarrollo de sus actividades y esa experiencia le permite alcanzar un determinado nivel de idoneidad, digamos. Pero la supervisión, en este caso, la, el inspector es el que va a estar presente en el proceso de ejecución y es quien va a brindar a partir de su mayor experiencia y conocimiento, va a brindar el espacio para que aquello que está haciendo bien el residente pueda quedar ya perfecto, ¿no? Entonces, como ambos han estado compartiendo, han estado desarrollando las actividades de manera conjunta, se entiende que no debería haber discrepancias en la valorización. Por eso es que se asume que deben o que lo pueden hacer de forma conjunta. Entonces, y una vez más, ahí tengan claro que la supervisión no tiene un rol fiscalizador, ¿no? La supervisión tiene un rol de acompañante, de monitor, de guía. El guía orienta a la supervisión para que, el inspector guía a la residencia para que su trabajo quede perfecto. Ahora, ¿qué sucede cuando en la valorización la supervisión encuentra discrepancias entre lo que reporta la residencia y lo que él considera que es lo efectivamente avanzado, ¿no? La recomendación que siempre se da es que la residencia evite reportar esos metrados observados, ¿no? Porque de hacerlo, lo único que hace es generar una situación de discrepancia con con la supervisión, ¿no? Que al final va a terminar en lo mismo, ¿no? La supervisión va a mantener su criterio de no reconocer esas partidas por X razón y se van a terminar retirando. Puedes insistir todo lo que tú quieras, pero por lo general va por ahí el camino. No se preocupen si la supervisión observa algunos metrados, porque al momento de la liquidación se entiende que tú vas a haber cumplido con el 100% de metrados. Si en el informe uno te observó el 5% de metrados, en el informe 2 otro 5%, haría 10%, ¿no? Pero a la culminación en la liquidación tú debes de haber concluido el 100% de los metrados. Entonces, por mucho que haya sido desconocido, haya sido observado ese 10% de metrados, a la liquidación ya van a ser reconocidos, porque de lo contrario no se podría dar por concluido al 100% el metrado de esa partida. Entonces ahí no, no se distraigan demasiado en tratar de convencer o en exigir, imponer que la supervisión acepte, ¿no? A menos obviamente que la supervisión pues haya manifestado de forma previa una marcada intencionalidad de perjuicio, perdón, de prejuicio en contra de la residencia, del contratista y que eso determine pues esas situaciones, lo cual es bastante raro, ciertamente, ¿no? En un ratito vamos a ver estos modelos de valorizaciones. En cuanto a la liquidación,
La liquidación, ya saben ustedes, es un proceso en el cual se eh, a través del cual se va a hacer la verificación de la correspondencia entre lo ejecutado físicamente con lo ejecutado financieramente. Más o menos el criterio que se tiene es el siguiente, ¿no? Si yo en el periodo de febrero del 2025, a ver, vamos a ver, he firmado un contrato de mantenimiento por 100.000 soles, ¿ya? Y va a ser ejecutado en el lapso de 5 meses. Cada mes vaya a tener un avance aproximadamente, ¿ya? Prorrateado de 20.000 soles. Se entiende que en el periodo de febrero yo debo haber reportado, o en el periodo de enero, perdón, debo haber reportado 20.000 soles de avance, ¿no? Y que eso tiene que justificarse con el 20% de metas que se han alcanzado. Cuando se sucede eso, no hay discrepancia. ¿Qué sucede? Pero si yo he reportado un avance del 15% y mi valorización, o perdón, y la ejecución financiera, el movimiento financiero en ese mismo periodo comprende 25% o menos, 15%, ¿no? Si comprende 25%, quiere decir que hay un 5% que no estoy reportando, que he gestionado 5% de ese presupuesto y que no lo estoy reportando. Lo opuesto es cuando tienes un avance de 20% físico, ¿no? Y el reporte financiero corresponde al 15%. Quiere decir que hay 5% que no corresponde. Cuando sucede ese tipo de discrepancias, ¿ya? El proceso de liquidación inicia una serie de evaluaciones, una serie de pericias, una serie de indagaciones para identificar si esa discrepancia corresponde a un error, digamos, de forma o un error de fondo, ¿no? De forma, si me equivoqué o consideré algunas partidas que no estaban totalmente, o algunos metrados de algunas partidas que no estaban al 100%, ¿no? Y que los primeros días del siguiente periodo se concluyeron al 100%, cosas así. Y de fondo va a ser pues cuando esa discrepancia no tiene ningún tipo de sustento o el sustento asociado a esa discrepancia no reúne las condiciones de veracidad, ¿no? Está sustentado con documentos poco claros, con documentos que no coinciden con ciertos marcos legales, con ciertos marcos contables, etc. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A entender que la liquidación siempre tiene un aspecto fiscalizador, ¿ya? La liquidación desarrolla sus actividades primero para verificar si todo lo que se ha informado a lo largo de los diferentes periodos efectivamente corresponde a la realidad. Segundo, va a verificar que la documentación que sustenta esos informes sean veraces, ¿no? Tercero, va a verificar que los plazos que se han reportado de la ejecución de esas partidas, primero correspondan o tengan congruencia con el expediente o con el plan de trabajo, en este caso de caminos vecinales. Y segundo,
que segundo va a ser que los plazos efectivamente correspondan a la realidad, ¿no? Ahí se va a hacer una serie de pericias que van a permitir que se pueda determinar si efectivamente los plazos y también las actividades se han cumplido como estaban planteadas. No se olviden siempre que la liquidación tiene prerrogativas fiscalizadoras. Además de ello, la liquidación como parte de sus mandatos tiene la obligación no solamente de identificar situaciones eh, fuera del marco normativo, fuera del marco técnico, sino también tiene la obligación de identificar plenamente a los responsables. Además de ello, debe de recomendar las sanciones correspondientes, ¿no? Básicamente, la liquidación o el equipo de liquidación viene a ser el equivalente a un fiscal, pues, ¿no? Donde hace toda una serie de investigaciones, una serie de pericias, pruebas, ensayos, etcétera, identifica responsabilidades, identifica responsables y luego al órgano resolutivo de la entidad, es decir, al titular del pliego, alcalde, ministro, gobernador regional o que fuese, le alcanza un informe recomendando sanciones. Ahí cumple sus funciones. Ya si la autoridad decide no sancionar, ya es responsabilidad suya. Pero la liquidación tiene que alcanzar esas recomendaciones, ¿ya? Y para esto, como les había mencionado, puede desarrollar una serie de pericias, una serie de ensayos, puede incluso, si desea hacer alguna verificación en campo o verificaciones en los proveedores o en quienes han ido emitiendo la documentación de sustento. Y lo puede hacer tanto de forma directa como de forma indirecta. Entonces vamos a ver ahora rápidamente un documento. Acá está un informe de valorización, ¿ya? Es de acuerdo al anexo 4. Esa es la información que tienen que considerar, toda la información contractual, el tramo, esto tienen que tener muy en claro, es por tramos, ¿ya? Quiénes han sido los responsables, el monto al que ha ascendido el contrato, el plazo de ejecución total, la fase en la que están, por lo general es fase 3 o fase 2. De ahí el presupuesto de mantenimiento rutinario y la fecha de inicio del mantenimiento rutinario y la fecha de culminación. De ahí ya viene todos los recursos que se han utilizado, las herramientas, ¿no? Acá tienen que considerar ustedes un resumen y luego las conclusiones y recomendaciones. De ahí vienen los documentos de control financiero, las especificaciones técnicas y los anexos, ¿no? Luego viene ya todo lo que es el control financiero. Ahí recuerden que tienen que ir generando ustedes el monto valorizado que se ha considerado en cada periodo y cuál es el monto que se ha amortizado, si estuviese, y cuál es el monto facturado, también cuál es el número de factura de sustento del mismo.
Luego está el cuadro resumen. No lo va a querer girar. Ya, acá, si nos deja girarlo así. Cuadritos voy a girar, ¿ya? Bueno, no quiere girar. Ahí yo les voy a compartir este documento para que ustedes lo tengan. Ya viene el cuadro resumen donde van a indicar ustedes cuáles son los montos contractuales y los montos que se han generado en esta valorización, teniendo en cuenta si hay adelantos directos o hay adelantos para materiales. Y si ha habido estos, obviamente tiene que existir también las respectivas amortizaciones. Eso de las amortizaciones tiene que ser de acuerdo a lo que se ha acordado al momento de los adelantos. De ahí van a indicar ustedes cuáles son las partidas que se han desarrollado. Recuerden que las partidas sí están definidas, ¿no? En cada tramo, ya saben ustedes, hay niveles o hay tipos de días, ¿no? Tipo uno, tipo 2, tipo 3, ¿no? Entonces van a segmentar en cada uno de estos tipos, ¿ya? Al momento de realizar el reporte del avance que han generado. Cuáles son los montos desagregados de cada uno de estos y cuáles son los montos totales. Igualmente van a ser en las otras partidas. Luego tienen que considerar el porcentaje que corresponda a los gastos generales, a la utilidad, ¿ya? Ahí en la utilidad ya saben ustedes, hay un porcentaje preestablecido, ¿no? Al momento de generar el compromiso, al momento de incorporarnos a la intervención, se nos ha hecho conocer cuál es el porcentaje de utilidades que teníamos que considerar. Para este ejemplo, el porcentaje es del 5%, es decir, vamos a obtener nuestros costos directos, nuestros gastos generales y a eso le vamos a considerar nuestra utilidad, ¿no? La utilidad es en función al costo directo, ¿ya? No, no vayan a sumar el costo directo más los gastos generales y eso le sacan la utilidad. Y de ahí van a considerar el porcentaje de avance físico del periodo que están reportando y el porcentaje de avance físico acumulado al momento. Después van a detallar ya cuáles son las partidas que se han desarrollado en el periodo, van a indicar cuál es el presupuesto total, cuál ha sido el reporte anterior, el reporte actual y el reporte acumulado, ¿ya? Ese es el esquema general de de las liquidaciones, ¿no? Perdón, de las valorizaciones. ¿Ya? Van a tener en cuenta eso, luego van a hacer la comparación entre lo programado y lo ejecutado. Se entiende que el comportamiento o el avance tendría que ser bastante similar, ¿no? Entre lo programado y lo ejecutado, lo real. Eh, Sin embargo, ya si hay situaciones particulares, porque suele suceder, sobre todo en épocas de precipitaciones, ¿ya? Va a haber diferencias, pues, ¿no? Porque tú has programado una cierta cantidad o unas actividades en determinados días y puede ser, pues, que en esos días haya habido precipitación continua, ¿no? Que te ha impedido realizar la actividad. Ahí va a haber una variación. Después de eso, van a considerar ustedes
la valorización ajustada según las cargas de trabajo. Ahí van a emplear siempre las tablas del GEL para que puedan tener una correlación con aquello que estaba considerado en el planteamiento original y aquello que han avanzado. Lo mismo. Otro aspecto importante, no se olviden, siempre es el panel fotográfico. ¿Ya? Tiene que ser un panel fotográfico que describa o que aporte o que tenga coincidencia con aquello que están considerando ustedes en sus valorizaciones. ¿Ya? Si están hablando de que han reparado cunetas, pues deben haber una cantidad de fotos que estén reflejando esas actividades. Y viene el acopio de cuaderno. ¿Ya? Recuerden que esta tiene que estar firmada tanto por la presidencia como la supervisión, son los únicos que pueden firmarlo, pueden llenarlo. Tiene que considerar todas las actividades diarias que se han hecho, ¿no? De acuerdo a la programación. Y luego está la documentación ya de los trabajadores y todo ello, ¿no? El pliego de pago y demás. En cuanto al informe de liquidación, que en la práctica viene a ser un informe final, acá tenemos un modelo. Igualmente se considera el monto total del contrato, los presupuestos parciales por fase. En este caso corresponde a la fase 1, plan de trabajo, fase 2, mantenimiento periódico y fase 3, mantenimiento rutinario. En este de acá vamos a ver. ¿Ya? Luego está la descripción de las actividades, trazo y replanteo, capa nivelante, etcétera. Recuerden que esta descripción de actividades tiene que estar concordante con las especificaciones técnicas que la entidad sectorial ha establecido. Revisen ahí los manuales que correspondan, ¿no? La descripción, la señalización, la descripción. Acá solamente van a considerar la descripción. Ya en el plan de trabajo han considerado también los criterios de aceptación. Luego ya vienen los controles de densidad, ¿no? Que se han ido haciendo, lo que comentábamos hace instantes. De ahí ya viene el reporte situacional de la ejecución física de cada una de las actividades que correspondían, ¿no? Las actividades ejecutadas, el porcentaje de avance. Recuerden que en la mayoría de casos es bien difícil que lo programado y lo ejecutado puedan coincidir a un 100%. Es decir, en los diferentes periodos de reporte. La coincidencia sí va a ser al 100% al final porque tienes que cumplir, ¿no? Pero en los periodos de reporte va a haber siempre una variación. Ahí está luego el cuadro de actividades programadas y ejecutadas, la vigencia de seguros, la relación de equipos. No se olviden que tienen que considerar cuáles son los equipos y estos equipos tienen que guardar correspondencia con aquellos que habían sido propuestos inicialmente. Eventualmente se pueden haber modificado, ¿no? Es decir, ya no va a ser el camión de placa AX213, será ahora el camión de placa BWZ 1540, por ejemplo. Pero deben de tener ambos las mismas características técnicas, sobre todo. Luego viene el cronograma de trabajo valorizado, donde van a sintetizar ustedes el cronograma de todos los meses, desde el primer mes hasta, perdón, desde el primer periodo hasta el último periodo. Si el primer periodo o el último o ambos son periodos parciales, tienen que hacer un llamado para, eh, para indicar eso, ¿no? Porque se puede asumir, si no hacen ustedes el llamado, se puede asumir que es un periodo completo y eventualmente podría ser materia de alguna observación especial. Luego está la curva S de los pagos efectuados y realizados. Luego están los montos de contrato, según lo que se había acordado. Cuáles han sido los pagos parciales que se han ido desarrollando en función a las valorizaciones que se han llevado adelante.
Si ha habido amortizaciones y adelantos, estos también tienen que estar claramente establecidos. Si hay saldos a favor, ¿no? Se tiene que indicar, sobre todo si hay saldos a favor de la entidad, ¿no? Ahí recuerden que los saldos a favor no pueden no pueden ser cualquier monto, ¿no? Hay un monto tope que se tiene que considerar siempre. Luego ya viene el cuadro resumen financiero, ¿no? Y acá tiene que coincidir los saldos a favor que se hayan establecido, ¿ya? Acá van a tener en cuenta siempre que hay un saldo a favor bruto o neto y hay un saldo a favor bruto donde ya se incorpora el IGB, ¿no? El porcentaje del IGB. Ya no se vayan a equivocar. Y de ahí vienen los anexos, ¿no? En los anexos están, aparte de las valorizaciones, están los controles de calidad, las aprobaciones, también si han habido observaciones, consideren, ¿no? ¿No? ¿Ya? Acá está el resultado del método Proctor modificado para la determinación de la compactación, ¿no? Lo que les estaba comentando. Estos métodos ya están establecidos por la entidad sectorial. Así se van a ir colocando, ¿no? Luego vienen los contratos, las actas de entrega, todas las actas habidas y por haber, ¿no? Si han habido suspensiones, tiene que haber el acta a través de la cual se ha autorizado la suspensión con la firma de la autoridad competente, ¿no? La autoridad del pliego. Bien, sería todo en esta oportunidad. Esos dos documentos más la PPT se les va a hacer llegar a todos ustedes a través de COIN. Si les solicitan nada más a ellos para que les faciliten. Y ahí está mi número de celular si ustedes tienen alguna otra consulta referido a estos procedimientos. Sería todo de mi parte en esta oportunidad. Muchísimas gracias por la atención. Muy buenas noches con todos. Permiso. Ingeniero, ¿todavía se encuentra ahí? Sí, sí, dígame. Ingeniero, disculpe. Toda la información que nos está brindando, o sea, es buena, es bastante importante, ¿no? En relación a lo que le iba a consultar, esto es en relación a lo que son caminos vecinales. Y en Sí. relación, ingeniero, disculpe, a caminos departamentales, ¿es similar o hay variación? Es lo que quisiera saber, ¿no? Para lo que son carreteras departamentales. El proceso es similar. La diferencia son las pruebas de ensayo, porque en caminos departamentales estamos hablando ya de vías asfaltadas. Puede ser asfalto flexible o asfalto rígido, y hay una serie de pruebas que son específicas, ¿no? Ahí obviamente ya no vas a utilizar varias de estas pruebas, porque ahí no vas a utilizar material granulado, ¿no? Eso vas a utilizar el asfalto. Vas a utilizar alguna de estas pruebas, sí, para las capas de la subrasante y otras. Pero ahí tienes que considerar tú ya las pruebas específicas para asfaltado, para pavimento rígido, para pavimento flexible. Si me mandas un WhatsApp, un mensaje a este número de WhatsApp que está ahí en la PPT, ¿ya? Yo te paso el documento técnico relacionado al mantenimiento periódico y rutinario de vías vecinales y de vías departamentales, donde están todas estas especificaciones, también están descritos todos los procedimientos, pruebas, ensayos, todo que tienes que tener en cuenta. Son tres documentos técnicos en total no, un poco más, considerando la señalización, todos son como cuatro o cinco, pero tres Mm, de ellos son fundamentales. Ellos, eso sí tienes que tenerlo en cuenta. mm. Me mandan un WhatsApp nada más y yo les voy a. Co- Correcto, ingeniero. Yo le voy a enviar el WhatsApp, ingeniero. Ya, Justamente listo, ya, es importante. Y la última consulta, ingeniero, en sí, cuanto a la liquidación, la liquidación, ¿es similar también lo de sí, carteras sí, vecinales departamentales? sí, es similar, es bastante similar, el procedimiento es similar. Ya, correcto. Listo, Gracias. sí, les voy a facilitar los modelos ya para que ustedes lo puedan tener, no se preocupen.
Les voy a facilitar modelos de valorización y liquidación tanto de mantenimiento periódico porque es un esquema y de mantenimiento rutinario porque es otro esquema. Son bastante parecidos, pero tienen algunas características puntuales, sobre todo las partidas, que ya saben ustedes son distintas. Ya, le solicitan eso a Coinci para que les haga llegar a todos ustedes. Y si tuviesen alguna dificultad en la descarga, también me lo pueden solicitar a través del WhatsApp. Bien, ahora sí, muchísimas gracias, muy buenas noches con todos. Les cedo la palabra a los moderadores para algunas palabras finales. Permiso. Gracias. Mi amigo Cristian se encontrará. Buenas noches.